gobierno federal se registraron 82 ejecuciones. Los estados con más homicidios fueron Chihuahua, en primer lugar, el Estado de México y Guanajuato. El lunes, recordemos, también se registraron 80 casos. Ayer 82, el lunes 80 y el domingo 100 ejecuciones, el día más violento en lo que va de este 2024. Hace una semana del asesinato de la buscadora Angelita Meraz en Baja California, la presidenta del colectivo Buscando a Tolano, Bárbara Martínez, denunció que ha sido amenazada de muerte tras descubrir, junto con otras buscadoras, 11 cuerpos en un cerro del fraccionamiento Delicias de Tijuana. A su celular, dice, le han llegado mensajes advirtiéndole que nadie debería saber del hallazgo. Incluso le han mandado fotos en los lugares en los que ha estado. Bárbara busca a sus hijos, Ezequiel y Esteban, desaparecidos entre 2018 y 2020. Desde 2021 y hasta febrero de este año, al menos 8 buscadoras han sido asesinadas en México. La primera la recibí el día sábado, diciéndome que pues ya sabía dónde yo me encontraba y que me iban a chingar por metiche. Anduvieron en Delicias en búsqueda, me volvieron a mandar a mí una amenaza pensando que era yo la que estaba en el lugar, diciéndome, perra, andas en Delicias, no entiendes, los cuerpos que sacaste no tenían que salir, ábrete de Delicias, estás en la mira. En Cuautla, Morelos, una zona de silencio, porque reporteros que cubren la Nota Roja anunciaron una suspensión de sus coberturas tras el ataque contra el periodista Andrés Salas, con quien hablamos ayer, el director del portal digital Noticias de Cuautla. Él salió ileso, pero su hermano está herido, su asistente murió. A esta protesta se sumaron otros periodistas, quienes condenaron el ataque y leyeron un pronunciamiento en el Zócalo. Esto convierte a Cuautla y la región oriente en una zona de silencio. Exigimos a los 3 órdenes de gobierno garantías de seguridad para Andrés Salas y su hermano, así como una investigación del caso por parte de la Fiscalía General del Estado. En Guerrero, ayer fue asesinado Omar Reina Barca, dirigente de la Organización de Taxistas Real de Oro de Iguala. Además, el lunes por la noche, hombres armados irrumpieron en la morgue de Iguala, donde después de amenazar al personal quemaron el cuerpo de un hombre. Mientras en Chilpancingo, pues unos 600 elementos federales y estatales fueron desplegados con el fin de brindar seguridad, pero bueno, pues no lo han logrado, no pueden contener la violencia, pero nada de esto importa porque los ciudadanos ya se acostumbraron a vivir con la violencia, según dice la alcaldesa Norma Otilia Hernández. Desde hace 15, 20 años había, cuando inicia este tema de la violencia, pues era súper agresiva. No salíamos de las casas, que incluso las escuelas se suspendieron. Y posterior, hemos aprendido a vivir con eso. Ante el escenario de violencia que se vive en el país, Citibanamex advierte que hay una alta probabilidad de que el crimen organizado intervenga en las elecciones presidenciales, pues aunque en los últimos años los homicidios y algunos delitos han registrado disminuciones, el país se mantiene como uno de los más vulnerados por el crimen organizado en el mundo. Resaltó que un elemento de este tipo de operaciones es la violencia política, con la que el crimen interviene cada vez más en la competencia por cargos de elección popular. Este tema de la inseguridad derivó en una pelea en el Senado, donde las morenistas Lucía Trasviña y Malú Micher mandaron al infierno a la oposición por los problemas de violencia en los estados que gobiernan. Reclaman que se invierta en redes sociales, acusan para promover mensajes contra la Cuarta Transformación. Ha sido recurrente el tema que se ha tratado sobre inseguridad. ¿Dónde estaban muchas y muchos de ustedes? Ustedes, los del PRIAN, pagando millones de dólares para vertir en las redes sociales mensajes que van en contra precisamente de este movimiento transformador. Son unos perversos, son unos canallas y el pueblo no los quiere y los vamos a derrotar porque el pueblo tiene el poder supremo de mandarlos por allá al infierno, allá deben de estar. Es Lucía Trasviña, mandarlos al infierno, dice, y esto dice la morenista Malú Micher. Pues bueno, aquí la gente que viene a hablar que la violencia y que el país... Miren los datos de las mujeres en Guanajuato. Qué bueno que vienen a preocuparse. A ver si no les da tantita vergüenza. O sea, es increíble lo que está pasando en ese estado que dice tener el mejor fiscal del mundo y que tiene el mejor sistema de justicia para las mujeres. Arrepiéntanse, reconozcan sus errores, porque como bien dijo Lucía Trasviña, se van a ir al infierno político, ahí deben estar. Bueno, las panistas Lili Téllez y Kenia López Rabadán acusaron que Morena es el brazo político del crimen organizado. Piden al gobierno responsabilizarse por la violencia. Vamos a escuchar a la senadora Lili Téllez, quien
confesó por qué mandó, así dijo, a la fregada a Morena. Yo siempre estuve denunciando. El primer reportaje que se hizo en Televisión Nacional Abierta en este país lo hice yo en el 98. Desde que tenía 17 años yo he estado denunciando la inseguridad y en el año 2000 sobreviví a un atentado y por eso le creí a Andrés Manuel López Obrador, porque prometió que iba a haber paz y por eso los mandé a la fregada a todos ustedes y al presidente, porque trajo muerte, más muerte en lugar de traer paz. ¿Ustedes dónde están ahorita? ¿Dónde han estado estos casi 6 años? Asustados, agachados, postrado el presidente ante el crimen organizado. No tienen vergüenza los de Morena. Ustedes son el brazo político del crimen organizado en México y lo saben. Con 74 votos a favor quedó aprobada una reforma constitucional para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes. No se podrán justificar prácticas contrarias como el matrimonio infantil, aunque sea por usos y costumbres, que sigue sucediendo en el país, por ejemplo en el estado de Guerrero. Este dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación. El presidente López Obrador se comprometió a respetar los resultados de la elección presidencial el próximo 2 de junio. Incluso dijo en caso de que no le favorezcan a Claudia Sheinbaum. Una vez que se confirmen los resultados electorales a la presidencia, en el hipotético caso, ¿reconocería a la ganadora aunque no sea de su partido? Sí, en la democracia es así, es el pueblo el que manda, pero pues hay que pensar en la canción de Chava Flores, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Si el pueblo decide quién debe ser presidente o presidenta, se tiene que obedecer, porque esa es la democracia. El pueblo manda y si se equivoca vuelve a mandar. En su último día de gira en España, Xóchitl Gálvez se reunió con empresarios quienes le manifestaron su preocupación por la inseguridad y la falta de agua en el país, lo que dijeron será un factor para definir el destino de sus inversiones. Claudia Sheinbaum dio a conocer que el domingo se registrará como candidata de la coalición Seguimos Haciendo Historia, Morena, PT, Partido Verde. Además, presumió que las encuestas la colocan 3-1 en las preferencias electorales. Mientras, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, denunció a la coalición Fuerza y Corazón por México ante el INE por no reportar gastos, acusando que estos recursos habrían sido usados para orquestar una campaña en su contra en redes sociales, ya que se ha intensificado la guerra sucia del PRIAN a través de bots y trolls, por lo que pidió que se contabilice este millonario gasto. Coincide y bastante con lo que había dicho Mario Delgado, presidente de Morena, y bueno, pues esta denuncia, esta posición de Jorge Álvarez Maínez se ha traducido como un apoyo al presidente. El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, dio marcha atrás a la aprobación fast track de la reforma que pretendía invalidar demandas de amparo contra leyes o actos de la autoridad, pues proponían que con el voto en contra de 4 ministros fuera suficiente declarar la constitucionalidad de las normas impugnadas. Hoy la Suprema Corte resolverá si procede el juicio político en contra del gobernador de Nuevo León, Samuel García, iniciado por el Congreso Estatal luego de que García Sepúlveda no presentó el presupuesto de egresos antes del 2022. En caso de que el máximo tribunal falle a favor del Congreso, este podría proceder en contra del gobernador. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó el juicio político contra el secretario de Seguridad Alejandro Mayorkas, quien es señalado por no hacer cumplir la ley migratoria de aquel país en medio de la crisis fronteriza y de haber violado la confianza pública de los estadounidenses.